Bien, pues empezamos con el vídeo dedicado al tema 5, razonamiento condicional. Vamos a hacer dos vídeos de este tema. El primer vídeo va a ir dirigido a conocer cuáles son los principales resultados que se han obtenido de las investigaciones de cómo las personas razonan con condicionales. Y en el segundo vídeo vamos a ver las principales teorías que pueden explicar estos resultados. En el primero, la primera pregunta que tenemos que hacernos es situar el tema, ¿vale? Estamos en psicología del pensamiento y dentro de la psicología del pensamiento tenemos tres grandes áreas: el razonamiento, la toma de decisiones y la solución de problemas. Nos vamos a centrar en la primera, que es el razonamiento. La primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué es razonar? Razonar es inferir una conclusión nueva. Bien, y distinguimos dentro del razonamiento entre razonamiento deductivo y razonamiento inductivo. Es decir, razonamiento deductivo se refiere cuando llegamos a una conclusión nueva, pero que es necesariamente verdadera. Es decir, no hay otra conclusión posible. En cambio, dentro del razonamiento inductivo lo que tenemos es una conclusión nueva, pero es una conclusión nueva posible. Es decir, hay otras conclusiones que también son posibles. Dentro del razonamiento deductivo, que es en el que nos vamos a centrar hoy, tenemos el tema 4, razonamiento silogístico, y el tema 5, razonamiento condicional, que es donde vamos a empezar. Otra de las preguntas que también nos tenemos que hacer es por qué estudiamos dentro de la psicología del pensamiento el condicional. Y para eso tenemos que ir a los orígenes de la disciplina, ¿de acuerdo? Es decir, la psicología del pensamiento surge en un momento donde se pensaba que las personas eran seres racionales y lógicas, y para eso pues tenían que pensar como decía la lógica. La lógica es la disciplina que nos dice cómo las personas tenemos que pensar o debemos pensar. Pues en un momento se pensaba que las personas debieran hacer algo similar a eso. Y por eso pues hay dos grandes perspectivas dentro del pensamiento. Por un lado, la que entiende el pensamiento como algo sintáctico, donde simplemente consiste en aplicar reglas lógicas, ¿vale? Y otra perspectiva que entiende que el pensamiento es semántico, es el significado, y por tanto van a estudiar la lógica de proposiciones, y dentro de la lógica de proposiciones van a estudiar la tabla de verdad. Y por eso es lo que vamos a hacer nosotros en el tema 5. Vale, entonces hemos dicho que, claro, dentro de la disciplina de la psicología del pensamiento entra o parte de la lógica, y en este caso la lógica de proposiciones. Por tanto, la primera pregunta que tenemos es: ¿qué es una proposición? Una proposición es la unidad mínima que tiene significado. Eso es una proposición. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Es decir, he comprado un vestido, tengo un ordenador. Una unidad mínima con significado. Normalmente va a estar formado por un sujeto, un verbo y un predicado. Eso es una proposición mínima que tiene significado. Pero sabemos que desde el punto de vista lógico el significado no es importante. Es decir, da igual que diga que tengo un ordenador que compro un vestido. Lo que importa dentro de la lógica de proposiciones es que cualquier proposición puede ser verdadera o falsa. Eso es lo que le importa a la lógica. Entonces, lo único que nos interesa de las proposiciones no nos interesa su contenido, lo único que nos interesa es si es verdadera o es falsa. ¿Cómo vamos a operar con ella, ¿no? ¿Cómo vamos a operar con esto? Pues utilizan los conectores para poder transformar el significado de esas proposiciones. Por ejemplo, el conector más simple sería la negación. ¿Qué hace cuando yo tengo una proposición y aplico una negación? ¿Vale? No he comprado un vestido. Pues lo que hacemos es cambiar el valor de verdad de la proposición. Es decir, si la proposición era verdadera, cuando le aplico la negación se convierte en falsa, y si la proposición es falsa, cuando le aplico la negación ahora es verdadera. Eso es lo que hacemos con el conector de la negación. Pero los principales conectores que se han estudiado van a ser los siguientes. Vamos a empezar con la lógica de proposiciones y las tablas de verdad. ¿Qué sabemos de las tablas de verdad? Bueno, pues lo que hicieron desde el punto de vista lógico es unir dos proposiciones, ¿vale? No he puesto ningún contenido a las proposiciones porque tenemos que tener siempre presente que desde el punto de vista lógico no importa el contenido. Entonces, ¿qué sabemos de las proposiciones? Pues lo único que sabemos de las proposiciones es que puede ser verdadera o falsa. Si yo uno dos proposiciones, pueden darse estas cuatro combinaciones, es decir, puede ser que las dos sean verdaderas, puede ser que una sea verdadera y otra falsa,
Puede ser que la primera sea falsa y la segunda verdadera, o puede ser que las dos sean falsas. Estas son las 4 combinaciones que podemos tener con las 2 proposiciones. Pero hemos dicho que el significado se lo da realmente el conector. No nos importa qué son las proposiciones, cuál es el contenido de las proposiciones, sino que nos importa el conector. Si a mí me dicen que tengo un bolígrafo y tengo un lápiz, pues la verdad de esto es, oye, ¿y yo tengo un boli y tengo un lápiz? Sí. ¿Tengo un boli y no tengo un lápiz? No. ¿No tengo un boli y tengo un lápiz? No. ¿No tengo ninguna de las 2 cosas? No. Es decir, la conjunción lo que nos dice es que tengo las 2 cosas. Por lo tanto, lo que es verdadero en la conjunción son cuando las 2 proposiciones son verdaderas. ¿Qué ocurre cuando estas 2 proposiciones, que no tienen significado, lo único que sabemos desde el punto de vista lógico es que pueden ser verdaderas o falsas, cuando lo uno a través de la disyunción? Desde el punto de vista lógico, la disyunción siempre es incluyente, ¿vale? Es decir, en el lenguaje nosotros distinguimos entre la disyunción incluyente y excluyente. La excluyente es cuando decimos que tengo un boli o tengo un lápiz, pero no tengo las 2 cosas. Sin embargo, desde el punto de vista lógico, la disyunción siempre es incluyente. Es decir, puedo tener un boli, o puedo tener un lápiz, o puedo tener las 2 cosas. Entonces, ¿cuándo es verdadero cuando tengo la disyunción? Pues es verdadero cuando tengo un boli y un lápiz, sí. Cuando tengo solo un boli y no un lápiz, sí. Cuando tengo un lápiz y no tengo un boli, sí, porque te he dicho que tengo o un boli, o un lápiz, o ambos. Oye, ¿no tengo ninguna cosa? No, te he dicho que tengo las 2, ¿vale? Entonces esta sería la única posibilidad que es falsa. Bien, ¿cuál es el significado del bicondicional? Como ven, el significado lo da el conector. En el caso de la conjunción, solamente es verdadero cuando las 2 proposiciones se dan. En el caso de la disyunción, cuando se dan las 2 o cuando se da una. ¿Cuál es el significado del bicondicional? El bicondicional establece una relación causal que es necesaria y suficiente. Significa que si tengo trigo, hago pan, ¿vale? Pues entonces, si tengo trigo, hago pan. Si tengo trigo, hago pan, sí, efectivamente. Pero si no tengo trigo, no tengo pan, ¿vale? Porque la relación del bicondicional es una causa necesaria y suficiente. ¿Puedo tener trigo y no hacer pan? No, esa posibilidad es imposible. ¿Y puedo tener pan sin trigo? También es imposible, ¿vale? Este es el significado del bicondicional, que establece relaciones causales donde la causa es necesaria y suficiente. ¿Qué le ocurre al condicional entendido como implicación material? Que es este. ¿Cómo entienden las personas un condicional de tipo si tengo trigo, entonces hago pan? En este caso, el condicional ya no entiende que la relación causal es una relación necesaria y suficiente, sino aquí la causa es solamente suficiente. Eso significa que si yo tengo trigo, hago pan. Sí, es verdadero. ¿Puedo tener trigo y no hacer pan? Falso. Ahora bien, ¿puedo no tener trigo y hacer pan? Sí, puedo hacer el pan con centeno, puedo hacerlo con otro cereal. Oye, ¿y si no tengo trigo, no tengo pan? Efectivamente, también es verdadero. ¿Qué es lo que ocurrió cuando desde el punto de vista lógico, siempre la psicología del pensamiento parte de la lógica, dice las personas deben de pensar así, y entonces empiezan a pasar experimentos a las personas, y le pasan estas relaciones, estas inferencias, y encuentran que las personas hacían bastante bien todo esto, es decir, las personas cuando le dan una conjunción la entienden muy bien, saben cuándo es verdadero y cuándo es falso. Lo mismo ocurre con la disyunción y con el bicondicional. Pero a las personas nos resulta muy difícil la comprensión del condicional entendido como implicación material. Es decir, las personas entendemos que una causa es necesaria y suficiente. Si tengo la causa, se da el efecto necesariamente. Pero no entendemos este tipo de relación donde el efecto se puede dar por varias causas posibles, ¿vale? Esto si alguien... El médico lo sabe muy bien. Si alguien viene con fiebre, pues puede ser por muchos motivos, ¿no? Puede ser que tenga fiebre pues porque tenga una infección, pero puede ser que tenga fiebre pues porque tenga otro tipo de enfermedad, ¿vale? Entonces la consecuencia se puede dar con muchas causas. Y esto es algo que la gente no lo tiene del todo claro.
La gente en general entiende que este condicional lo suele entender como un bicondicional, donde la causa es necesaria y suficiente, pero no lo entiende o le cuesta entender esto de que el consecuente se pueda dar cuando no se ha dado la causa, porque no piensan en que otras causas son posibles. Viendo la dificultad que tenían las personas en comprender el condicional, pues se han hecho muchísimos estudios sobre el condicional. ¿Qué tipo de estudios se han hecho? Pues se ha estudiado las 4 inferencias que se pueden hacer con el condicional. Vamos a ver ahí. La primera inferencia es el modus ponens. ¿En qué consiste? Bueno, pues consiste en lo siguiente. Nos dicen que si tengo trigo, entonces hago pan, ¿vale? Siguiendo la tabla de verdad, porque partimos de la lógica, y lo que nos dice la lógica es que las personas aplican la tabla de verdad para comprender el condicional. Las personas entonces tendrían que coger el P1, porque realmente la proposición 1 da igual lo que signifique, coger la proposición 2, y cuando cojo estas 2 proposiciones pueden tener 4 combinaciones, o que las 2 sean verdaderas, o que las 2 sean falsas, o que la primera sea verdadera y la segunda falsa, o que la segunda sea verdadera y la primera falsa. ¿Cuál es el significado del condicional? Pues el significado del condicional ya lo hemos dicho que es cuando se da la causa, se da el efecto, cuando no se da la causa, no se da el efecto, también es verdadero, pero también es verdadero, y esto es lo que más cuesta, cuando se da el consecuente sin darse la causa, porque la gente pocas veces piensa en que puedo hacer pan con otro cereal. Y ahora entonces nos dicen, vale, si tengo trigo, hago pan. Oye, tengo trigo. ¿Qué hacemos entonces con la tabla de verdad? Pues ponemos el P1, ¿vale? Copiamos el P1 otra vez porque nos han dicho que tengo trigo, es decir, ponemos verdadero, 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 falso, 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 falso. ¿Cuál es la conclusión? Hago pan. Copio otra vez P2, verdadero, falso, verdadero, falso. Y nos encontramos con que, siendo las premisas verdaderas, la conclusión es necesariamente verdadera. Uno de los conceptos que son fundamentales en el razonamiento deductivo es precisamente el concepto de validez. Es decir, ¿qué significa eso? Que siendo las premisas verdaderas, la conclusión debe de ser necesariamente verdadera. Esta inferencia la hacen el 97% de las personas. Es decir, el 97% de las personas son capaces de hacer esta inferencia. Prácticamente todo el mundo. Vamos a la siguiente inferencia, llamada modus ponens. Si tengo trigo, entonces hago pan. Exactamente lo mismo, las 4 combinaciones de estas 2 proposiciones, copio el significado del condicional y el modus ponens lo que hace es negar el consecuente, es decir, no hago pan. ¿Qué tengo que hacer entonces? Copiar el P2, pero ahora es la negación. Hemos dicho que la negación lo que hace es cambiar el valor de verdad a la proposición. Por tanto, donde pone verdadero, ahora es falso, donde pone falso, ahora es verdadero, donde pone verdadero, ahora es falso, y donde pone falso, ahora es verdadero. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es no tengo trigo. ¿Qué hago? Pues copio P1, pero cambio el valor de verdad porque está en negativo. Donde pone verdadero, pongo falso, donde pone verdadero, pongo falso, donde pone falso, pongo verdadero, donde pone falso, pongo verdadero. ¿Qué tenemos? Pues tenemos que cuando las premisas son verdaderas, la conclusión es necesariamente verdadera. Esto lo que nos está diciendo, la tabla de verdad lo que nos está diciendo es que esta conclusión es válida. Bien, fíjense que aquí ya el 74% de las personas dicen que esto es válido, pero hay un 26% de las personas que no dicen que es válido. Esto ya nos dice que hasta qué punto las personas, cuando están haciendo este tipo de inferencias, están utilizando la tabla de verdad como nos dice la lógica, ¿no? Vamos a ver otra inferencia. Ahora nos dicen que si tengo trigo entonces hago pan, exactamente lo mismo, las 4 combinaciones de las 2 proposiciones, lo que le da el significado al condicional es el significado del condicional, bien, y en la negación del antecedente lo que ahora se hace es negar el antecedente, no tengo trigo. ¿Qué hacemos? Lo mismo, cambiar el valor de verdad de la proposición 1, donde pone V pongo falso, donde pone V falso, falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Cuál es la conclusión más frecuente que la gente da? No hago pan. ¿Qué hacemos según la lógica, según la tabla de verdad? Pues cambio el valor de verdad de P2, donde pone V pongo F, donde pone F pongo V, donde pone V pongo F, F, V. ¿Y ahora qué me encuentro? Pues me encuentro con una posibilidad donde siendo las premisas verdaderas, la conclusión es falsa.
¿Qué nos dice la lógica? Pues que esto sería no válido. Esta conclusión no es válida. ¿Por qué? Porque una conclusión es válida cuando, siendo las premisas verdaderas, la conclusión debe de ser necesariamente verdadera. Y aquí nos dice la tabla de verdad que es falsa. Por lo tanto, esta conclusión no es válida. Pero el 56% de las personas, cuando le presentan esta inferencia, entienden que sí que lo es. ¿Vale? ¿Qué hacen entonces las personas? No parece que sigan la tabla de verdad. Vamos a ver. La siguiente inferencia y última es la falacia de la afirmación del consecuente. La falacia de la afirmación del consecuente, como bien dice, es afirmar el consecuente. Hago pan. ¿Qué hago? Pues siempre lo mismo. Copio el P2, exactamente igual, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y la conclusión más frecuente es, tengo trigo. Lo mismo, copio la proposición 1, los mismos valores, verdadero, 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 falso, 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 falso. ¿Qué nos encontramos? Con una posibilidad donde, siendo las premisas verdaderas, la conclusión es falsa. ¿Esto qué me dice? Pues que esta conclusión no es válida. ¿Qué ocurre? Pues que el 64% de las personas lo aceptan como una conclusión válida. Todo esto le estaban dando información a los investigadores de que qué ocurre, es decir, por qué las personas están diciendo que esta inferencia es válida, cuando claramente, si siguen la tabla de verdad como propone la lógica, dirían que esta conclusión no es válida. Bien, estas serían entonces las 4 principales inferencias que se han estudiado, y se han estudiado con 3 tipos de tareas diferentes. ¿Cómo se han presentado a las personas? A las personas se le puede presentar una tarea de producción. La tarea de producción es cuando me dicen, si tengo trigo, entonces hago pan, y el participante tiene que decir cuál es la conclusión. ¿Vale? Esto es una tarea de producción. Vale, otra tarea que también se ha presentado para estudiar las inferencias es de evaluación, es decir, si tengo trigo, entonces hago pan, y le presento yo la conclusión para que me diga si esta conclusión es válida o no lo es. ¿Vale? Esta es otra de las tareas que se ha utilizado para estudiar las inferencias. Y también se ha utilizado la tarea de opciones, ¿no? Es decir, me presentan, si tengo trigo, entonces hago pan, y me presentan 3 posibles conclusiones. Tengo trigo, no tengo trigo, o no hay conclusión válida. Y las personas tienen que elegir la conclusión válida en este caso. Bien, vale, pues estos son los principales resultados que se han estudiado, las principales tareas, pero no podemos olvidar que otra gran tarea que se ha utilizado es la tarea de Weyson. ¿Cómo es la tarea de Weyson? En la tarea de Weyson presentan 4 tarjetas, PE72, por un lado de la tarjeta había una letra y por el otro lado un número, ¿vale? Y le presentan una regla, le dicen a las personas, si hay una consonante por una cara, entonces hay un número impar por la otra cara, ¿vale? Y la tarea del participante es darle la vuelta a la tarjeta o tarjetas, ¿vale?, donde se pueda comprobar la regla. ¿Cuál es la respuesta más frecuente de las personas? Pues las personas suelen elegir la P, ¿vale?, o suelen elegir la P y el 7, ¿vale? Pero la respuesta correcta es la P y el 2, ¿vale? Esto muy poca gente lo hace, ¿de acuerdo? La respuesta correcta, muy poca gente, menos del 10%, da la respuesta correcta. La respuesta más frecuente es el P o P y 7. Vale, esto es lo que le llama Weyson el sesgo de confirmación, es decir, las personas cuando le ponen una regla, o bueno, no cuando le ponen una regla, siempre en su día a día, tratamos de confirmar nuestras reglas, nuestras creencias, siempre tratamos de confirmar aquello que me dicen, y muy pocas veces falsamos. Y esto es una de las cosas que nos hacen poco racionales. Tendríamos que poner más en nuestra vida lo de falsar, ¿vale?, porque nos iría mucho mejor. Si nos ponen una regla, por ejemplo, otro caso conocido como es 2, 4, 6. Dime la regla de esto, 2, 4, 6. La mayoría de las personas dicen, pues estás aumentando 2 números. No lo sé. Dime un ejemplo para ver si confirmamos o falsamos la regla. La mayoría de las personas lo que hacen en este caso es confirmar la regla. Es decir,
puede ser 1, 3, 5, ¿vale? Y yo te diría que sigue siendo correcto, pero no eres capaz de falsar la regla. Para falsar la regla tendríamos que decir, vale, yo estoy diciendo que la regla es que suma de 2 en 2, 2, 4, 6, 1, 3, 5, pero voy a falsar la regla. ¿Qué pasa si pongo como ejemplo 1, 2 y 3? Si mi regla es que suma de 2 en 2 y trato de falsarla, ¿vale? Ahí la persona me diría, sigue cumpliéndose la regla, ¿vale? Si sigue cumpliéndose la regla, es que la regla no es sumar de 2 en 2, por lo tanto me permitiría encontrar cuál es la regla más adecuada, que es simplemente aumentar números, da igual que sea de 1 en 1, que de 2 en 2, que de 7 en 7, ¿vale? Entonces, una de las cosas que nos hace un poquito irracionales es lo de confirmar nuestras reglas y nuestras creencias, y esto es claramente un error, ¿vale? Pues, ¿por qué? Pues porque nos permite mantener nuestras ideas, nuestras creencias, nuestros estereotipos, ¿no? El estereotipo de que las mujeres conducen mal. Pues fíjense, cuando pensamos eso, vamos a observar solamente aquellas mujeres que conducen mal y vamos a ignorar por completo aquello que falsa la regla, es decir, vamos a ignorar cuando los hombres conducen mal, ¿vale? Para que vean lo importante que es falsar las reglas, porque incluso cuando tenemos una regla lo que va a hacer es mantenerse el resto de nuestra vida, porque vamos a ignorar todo aquello que falsa la idea, ¿no? Y esto es importante. Esta tarea la hace también Evans, pero lo que le presenta ahora en esta tarea es, bueno, si hay una consonante por una cara, ahora van a negar el consecuente. Entonces, no hay un número impar por la otra. Y observó que las personas volvían a seleccionar la consonante P, y el número impar, el 7. Ahora sí, la regla, o sea, sí que lo habría hecho bien, porque ha cogido el P y el 7, ¿vale? Esto, el sesgo de emparejamiento, lo que nos lleva otra vez un poco a este sistema 1 rápido, heurístico que tenemos, ¿no? De que, también lo decíamos en el tema 4, la importancia de la estructura del lenguaje. Cuando pensamos muy superficialmente, al final nuestras conclusiones tienen mucho que ver con la estructura del lenguaje. Si hay un 7 y hay un 2, si hay una consonante y hay un impar por ahí, mi conclusión tiene mucho que ver con esa estructura del lenguaje. Y esto también nos lleva a error. Ya en el tema 4, por ejemplo, veíamos el efecto de la atmósfera, ¿no? La hipótesis de la atmósfera es esto, ¿no? Es decir, es centrarse en la estructura del lenguaje, la estructura superficial del lenguaje, que me lleva a error, ¿vale? Y muchas de nuestras conclusiones tienen que ver con esto, ¿no? Es decir, por ejemplo, hace poco en un debate se decía, no voy a hablar de la corrupción del partido tal. Bueno, pues no voy a hablar de la corrupción del partido tal. Estás haciendo que las personas piensen en la corrupción del partido tal, ¿no? Es decir, esto significa precisamente cómo nuestra estructura del lenguaje, las premisas, tienen mucho que ver con la conclusión de las personas. Y esto es a nivel superficial, ¿no? De ahí la importancia de tener un razonamiento mucho más profundo. Bien, como digo, la tarea de Weixon ha sido muy estudiada, se acierta muy poco, menos del 10%, y lo que han ido haciendo es añadiéndole contenido, ¿vale? Si voy a Barcelona, entonces viajo en avión. Se ha observado que la gente mejora las conclusiones, también con material conocido y también con material deóntico, ¿no? de permiso, de reglas de permiso, ¿no? En el libro tienen las dos grandes teorías, ¿no? El esquema del razonamiento pragmático, que nos dice que podemos pensar mejor o podemos resolver mejor la tarea de Weixon cuando tenemos una regla, ¿no? deóntica en nuestra cabeza, que nos va a permitir saber cuál es la respuesta correcta. Según los esquemas de razonamiento pragmático, esa regla se aprende con la experiencia. Según los contratos sociales, se adquieren de forma innata, ¿no? Pero bueno, lo que nos dice es que tener esta regla de permiso nos va a permitir, nos va a ayudar a resolver mejor la tarea de Weixon. Y hasta aquí el vídeo, ¿vale? Donde hemos visto los principales resultados de este tema.
principalmente las 4 inferencias del condicional, que se han centrado en él por la dificultad que le cuesta a las personas hacer este tipo de inferencias, y en la tarea de Equation, que es una muestra más de la dificultad que tenemos para falsar las cosas.